Señores, buen día. Buen día, señor. La exposición mía va a versar sobre dos puntos que lo tengo separados, pero que tienen cuestiones en común, mucha relación, que es, primero, por una cuestión de orden y temporalidad, me voy a referir al tema de interceptación de aeronaves en general y el artículo 3 bis complementario del Convenio de Chicago. Esa va a ser la primera parte de la exposición. La última parte de la exposición es algunas ideas sobre el tema del decreto 228 del año 2016, que dictó el Poder Ejecutivo Nacional con el cambio de gobierno al actual gobierno del presidente Macri. La primera parte, les decía, que versa sobre el tema de interceptación de aeronaves civiles. Este tema tiene una raigambre histórica que viene aproximadamente del año 1930 y pico, cerca de los fines de la principio de la Segunda Guerra Mundial, en el cual se registraron algunos casos de interceptaciones de aeronaves extranjeras por parte de las autoridades de determinados países. Esto produjo una serie de incidentes y en algunos casos derribos. Se registraron a razón de 4 o 5 casos destacables, pero yo quiero empezar por el que de alguna manera colmó el vaso, o de alguna manera dio lugar a la intervención de OASI para regular el tema del asunto del derribo y la interceptación de aeronaves, que fue el tema del derribo de la aeronave coreana KAL-007. Esta aeronave, en ese momento, realizaba esa ruta desde Estados Unidos hacia una escala en Alaska y el destino final era Corea del Sur. ¿Qué ocurrió? Durante el recorrido y a la altura de Alaska, se desvió de su ruta normal, aparentemente sin mayores explicaciones, ni anuncios, ni nada de eso. Las autoridades soviéticas se pusieron alerta frente a ese desvío de ruta, entrando en territorio soviético, y recurrieron a la interceptación y posterior derribo de la aeronave. Esto, así trazado crudamente, parece demasiado rápido, demasiado directo, pero esto fue posteriormente lo que se descubrió. El fundamento de la Unión Soviética al explicar el derribo de la aeronave extranjera, la aeronave coreana, era que realizaba actos de espionaje. No se sabe, por lo menos no se aportó, una prueba contundente de que la cosa fuera así. En sí, lo que se dio sospecha de la existencia de espionaje fue que, de todos modos, trataron de agotar todos los medios de comunicación a través de radio con la tripulación de la aeronave coreana, y la tripulación de la aeronave coreana hizo caso omiso de esas advertencias y esos pedidos de identificación. Eso de acuerdo a lo que dijo la Unión Soviética. Intervino la Organización de Aviación Civil Internacional, que entre sus funciones es la realización de investigaciones e informes, entre otras facultades y atribuciones que tiene la OASI de acuerdo al Convenio de Chicago de 1944. El informe final de la OASI se determinó estos puntos. Primero, que la desviación de la aeronave indicaba falta de conocimiento de la situación y de coordinación entre la tripulación. Ese es un primer punto. También destacó la OASI que la tripulación no aplicó los procedimientos para asegurarse que la aeronave siguiera su ruta normal durante el desarrollo del vuelo. Y dice que el Comando de Defensa Aérea de la Unión Soviética supuso que era una aeronave estadounidense de reconocimiento. Y también surgió que no se habían hecho todos los esfuerzos para identificar la aeronave y que no habían hecho las aeronaves interceptoras seguidos con todos los procedimientos que indica OASI para hacer la interceptación. Esto estamos hablando del año 1983. Entonces, la cuestión es que ya teníamos en vigencia el anexo 2, seguramente muchos de ustedes lo habrán visto, especialmente los que son pilotos.
El anexo 2 estaba dictado. Eso fue lo que ocurrió y eso dio lugar a la famosa conferencia de Nueva York del año 1983-1984, en la cual los estados contratantes de OASI deciden ponerse de acuerdo para documentar la cuestión vinculada con la prohibición de violencia contra aeronaves civiles en vuelo. Esto es lo que trata en sí el famoso artículo 3 bis complementario al Convenio de Chicago de 1944, que entró en vigencia y fue ratificado por varios países, entre ellos la Argentina. Voy a comenzar. Este es un concepto jurídico, no es un concepto eminentemente técnico de interceptación. Es el concepto que dio el Comodoro Perucchi, fallecido, fue el primer enviado, representante de la Argentina ante el Comité Jurídico de la OASI en la época de su fundación. Fue asesor jurídico general de la Fuerza Aérea y fue director del Instituto, aparte de docente, director del Instituto Nacional de Derecho Aeronáutico y Espacial. Él, entre otras labores que realizó realmente destacables en materia de derecho aeronáutico, escribió un libro llamado Interceptación de Aeronaves Civiles. Yo no sé si alguno de ustedes lo habrá leído. El libro, si les interesa introducirse en el tema de interceptación, les puedo asegurar, por un lado, que es de interés general. O sea, no necesita uno ser graduado en Derecho para poder entenderlo. El libro es perfectamente claro y aquellos que tienen conocimiento del tema aeronáutico lo pueden entender perfectamente. Y por el otro lado, y un tema que es muy importante, este libro más o menos fue escrito en la década del 80, cuando el artículo 3 bis se sancionó, y es de actualidad, porque no solamente ha hecho un diagnóstico de la situación, sino que también ha resaltado los defectos que tenía el artículo 3 bis. Eso después ya lo vamos a ver. Este es el concepto que va el profesor Perucchi sobre la interceptación. Pasamos al Convenio de Chicago de 1944. Esta es la punta de lanza, de alguna manera, de toda la problemática del tema interceptación, derribo de aeronaves, derecho de los estados soberanos, actitud de las aeronaves de otros países, ¿no? De alguna manera, los fundamentos para tratar el tema de la problemática de derribo, interceptación de aeronaves, cumplimiento de las normas, incumplimiento de las normas y reglamentos, lo tenemos en el preámbulo del convenio. Ahí les dice que el desarrollo de la aviación puede contribuir y crear amistad y entendimiento entre las naciones, y el abuso puede convertirse en una amenaza a la seguridad general. De alguna manera, estos principios son los que guían todo el articulado del Convenio de Chicago de 1944. Es decir, desarrollo seguro de la aviación, por mantenimiento, forma de comunicación, desarrollo humano en general, y abuso de la aviación, incumplimiento de las normas de vuelo, violación de las reglas, comisión de delitos, es una amenaza a la seguridad general. Porque todos sabemos que uno de los principios básicos que tiene la actividad aeronáutica es la seguridad aérea. O sea, es la finalidad. Si se puede cumplir o no, ya es otra cosa. Estamos realizando un acto al cual naturalmente no podemos hacerlo por nuestros medios. Necesitamos un medio mecánico. Es otro riesgo, ¿no es cierto? La aeronáutica, la actividad aérea, es una actividad riesgosa. Lo que tratamos de hacer es que sea lo menos riesgosa posible. Para eso se siguen las normas. Otro aspecto que hace a los principios a seguir en materia de aeronáutica civil están en el artículo 4 del convenio, que es uno de los principios fundamentales del convenio, que es el tema de no emplear la aviación civil para propósitos incompatibles con los fines del Convenio de Chicago. No hubo una definición de esos propósitos incompatibles, pero después vamos a ver algunos ejemplos. Bien, ya entramos directamente en el protocolo. Yo les decía que cuando se produjo el accidente, el hecho del derribo del CAL 007,
hubo una reunión de los estados contratantes de OASI y decidieron dictar este documento que luego fue sometido a la aprobación y ratificación por parte de los países. La gran mayoría de los países lo ratificaron y algunos países, entre ellos Estados Unidos, por ejemplo, Perú, no lo ratificaron. Tendrían sus razones, ¿no es cierto? Nosotros entrábamos en un periodo de democracia, ya por el año 1984, 1985, habíamos adoptado la costumbre de suscribir todos aquellos instrumentos internacionales que tuvieran que ver con temas, por un lado, de derechos humanos, derecho humanitario y demás. Lo que no se hizo en su momento fue haber evaluado verdaderamente si era el momento de ratificarlo o no era el momento de ratificarlo. Pero esto es una opinión meramente personal. No se olviden que es principio del derecho internacional proteger los intereses de cada uno de los países. Es cierto, estar acorde con la situación internacional y como miembro de la comunidad internacional, pero también evaluar en el momento en que se somete a aprobación un determinado convenio internacional cuáles son los aspectos que verdaderamente son necesarios de aprobar y cuáles son los aspectos de alguna manera observables que los tiene el artículo 3 bis. El artículo 3 bis tiene aspectos positivos, pero tiene aspectos no resueltos. Ya lo vamos a ver. Bien, acá tienen algo del preámbulo, del reconocimiento de la soberanía de los estados sobre su espacio aéreo, que esto es principio del Convenio de Chicago, la seguridad de la navegación de las aeronaves y no emplear la aviación civil para propósitos incompatibles con los fines del convenio. Acá hay una cuestión que tiene que ver con una relación indisoluble que se tiene, en mi opinión, ¿no es cierto?, entre la prohibición de la violencia contra aeronaves civiles en vuelo, pero por otro lado el compromiso y la actuación de los países a fin de sancionar cualquier tipo de transgresión por parte de aeronaves, sea en violación de reglamentos aeronáuticos o sea en violación de leyes. O sea, hay una especie de relación directa entre esas dos cuestiones. Bien, esta es la primera parte del artículo 3 bis. Esto por ahí ya para ustedes es de historia conocida, pero me quiero puntualizar en algunos aspectos que por ahí pueden ser de interés. Un reconocimiento de los estados contratantes de abstenerse a recurrir el uso de las aeronaves en contra de aeronaves civiles en vuelo. Y en caso de interceptación, no debe ponerse en peligro la vida de los ocupantes ni la seguridad de ellos. Dicha disposición no modifica los derechos y obligaciones de los estados estipulados en la Carta de Naciones Unidas. ¿A qué se refiere la última parte del artículo? Al artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas, que es el derecho inmanente de legítima defensa frente a ataque armado. Quedará en discusión qué es lo que entendemos por ataque armado, ¿no es cierto? Podemos discutir hasta el cansancio determinadas hipótesis para ver si estamos frente a un ataque armado o no, muy especialmente después del 12 de septiembre del año 2001, ¿no es cierto? Eso de alguna manera vino a trastocar un poco los principios que se estaban regulando previamente. Por otro lado, los estados toman un compromiso, que es el de exigir en ejercicio de su soberanía el aterrizaje en un aeropuerto designado de una aeronave que sobrevuele el país sin estar facultada para ello. O si tiene motivos razonables, obviamente tiene que tener pruebas fehacientes para entender de que se utiliza para propósitos incompatibles con los fines del Convenio de Chicago. Es decir, acá hay varios, en el artículo 3 bis hay varios compromisos. Por un lado, la abstención de utilizar la violencia contra aeronaves civiles en vuelo. Por otro lado, el reconocer el derecho de los estados que, independientemente de la cuestión violencia, tienen el derecho soberano, de ahí surge el artículo 1 del Convenio de Chicago, de pedir la identificación de la aeronave y exigir el aterrizaje. La contracara, o la otra cara de la moneda de este principio, está en la obligación de las aeronaves civiles de cumplimentar con las órdenes y directivas que le da el Estado de sobrevolar.
Esto es un compromiso que toman los países. O sea, si una aeronave, pues bueno, surgirá eventualmente si la aeronave tenía matrícula legal, tenía matrícula falsa, dónde pertenecía, dónde estaba sentada, etcétera, etcétera. Pero se supone que los países tienen que controlar que las aeronaves que vuelen en el espacio aéreo de su país cumplan con las reglamentaciones debidas. Y en caso de detectar irregularidades, tomen las medidas coercitivas correspondientes. Es decir, si el Estado al cual pertenece no toma las medidas coercitivas, y bueno, este proceso se va generalizando. Este es un compromiso que también tomaron los Estados al momento de ratificar el convenio. Y también el compromiso de tomar medidas apropiadas para prohibir el uso deliberado de aeronaves civiles matriculadas en ese estado para propósitos incompatibles con el convenio de Chicago. Esto más o menos en general es lo que dice el artículo 3 bis del convenio. Hubo una serie de reglamentaciones complementarias, muchas de las cuales ustedes seguramente conocen mejor que yo, que es, por un lado, el anexo 2 al convenio de Chicago, que dice el reglamento del aire, y el manual de interceptación de aeronaves civiles, que es también documento de OASI. En el anexo 2 se mencionan algunos ejemplos o algunos pasos para dar cuando se realiza la interceptación de una aeronave. Por un lado, en última instancia, es decir, como última ratio, no como primera acción, sino como última ratio. Determinar la identidad de la aeronave, a menos que sea necesario dirigir a otro lugar y exigir el aterrizaje de esa aeronave en un aeropuerto designado. Y prohíbe el anexo 2 que las aeronaves civiles no sean objetos de prácticas de interceptación. Es decir, si se hace un ejercicio de tipo de preparación, un ejercicio operativo con prácticas de interceptación, no utilizar aeronaves civiles en esas prácticas de interceptación. Pasar al documento 9433, que es el otro que complementa el anexo 3, el artículo 3 al convenio de Chicago, en el cual se establecen, entre otros puntos, ¿no es cierto? Yo lo veo un poquito a vuelo de pájaro para rescatar lo que a mí me parece por ahí más saliente, ¿no es cierto? Que son las circunstancias en las cuales puede producirse una interceptación. Estos son algunos de los casos. Que no se pueda garantizar la identificación segura de la aeronave, que la aeronave se dispone a entrar o ha entrado en una zona del territorio en que están restringidos o prohibidos los vuelos, que se desvía de su ruta designada sin una razón conocida o fundamentada, o sospechan que una aeronave está realizando un vuelo ilícito transportando mercancías o personas ilícitas. También tienen otros casos de interceptación, en los cuales puede producirse. Bien. Cuando se sancionó el artículo 3 bis al convenio de Chicago, surgieron determinadas cuestiones, especialmente si era necesario modificar el código aeronáutico en la parte respectiva de circulación aérea. ¿No es cierto? No se olviden que nosotros tenemos un código aprobado en 1967. La primera parte dedicada a circulación aérea no se modificó posteriormente. Hubo algunas modificaciones en cuanto a algunos temas comerciales, temas de contratos, ¿no es cierto? Pero no hubo modificaciones en materia de circulación aérea. El tema era, bueno, tenemos que reglamentar el artículo 24, tenemos que aprobar otro artículo. Hubo una serie de proyectos, algunos de los cuales surgieron del IDAE, entre otros ámbitos, ¿no es cierto? Uno de los primeros es del año 1983-1984, en el cual se resaltan algunos aspectos, ¿no? El compromiso de abstenerse a recurrir al uso de las armas contra aeronaves civiles,
tomar las medidas necesarias para impedir que las aeronaves violen la soberanía de otros estados y adoptar medios para impedir que las aeronaves vuelen en el espacio de otros estados en infracción a las normas, conocido también el tema como propósitos incompatibles con el fin del convenio. Ahora bien, esto es un tema sumamente interesante que era lo que yo les había esbozado al principio de la locución, que es el tema de cuando tenemos algún propósito incompatible con los fines del convenio. El mismo convenio no lo define y tampoco el artículo 3 bis no lo define cuáles son algunos propósitos incompatibles. Uno de los que hizo el trabajo de tratar de investigar cuáles podrían ser algunos de los propósitos incompatibles con los fines del convenio de Chicago fue el mismo Comodoro Perucchi, que los menciona a título ejemplificativo en el libro sobre interceptación de aeronaves civiles. Y ahí tienen algunos de los ejemplos. Uso pasivo, activo pasivo de aeronaves civiles con fines militares, uso de aeronaves civiles para la comisión de delitos, uso de aeronaves civiles para transportar materiales no autorizados, ingreso de aeronaves de otros estados sin autorización, desobediencia ante una orden de aterrizaje efectuada por las autoridades competentes del país sobrevolado. Bien, ahí surgieron algunos de los ejemplos. Si ustedes vienen ahí con estos ejemplos que se han dado, que de alguna manera, tratando de profundizar sobre los aspectos positivos y negativos del artículo 3 bis y ver cuáles eran los temas no resueltos, de alguna manera se adelantó al futuro y trató algunas de las problemáticas que posteriormente se fueron viviendo, especialmente el tema del uso de la violencia a través de aeronaves civiles, tema que no se había dado normalmente hasta el año 2001. En el 2001, un poco que el tema hizo eclosión, nos quedamos todos boquiabiertos, no solamente frente al hecho de la pérdida de vidas, sino a la manifestación que tuvo el ataque. Es decir, ya no utilizar fuerzas armadas, entrar en un país, sino directamente apoderarse ilegítimamente una aeronave, dirigirla contra un objetivo en un país determinado y destruirla. ¿Es cierto? Bien. El artículo 24 no tuvo modificaciones y señala esto. Si una aeronave pública, no la de privada, puede entenderse que también es privada. Si una aeronave pública extranjera hubiese penetrado en territorio argentino sin autorización o violado las prescripciones vinculadas con la circulación aérea, puede ser obligada a aterrizar y detenida hasta que se produzcan las aclaraciones del caso. Es decir, cuando se habla de obligación de aterrizar, deben emplear los medios que están en la documentación de OASI para efectuar la interceptación. No debe ponerse en peligro la seguridad de la aeronave. Y bueno, una vez que se detecte una irregularidad, actuarán las autoridades administrativas o judiciales para resolver esta cuestión, porque podemos estar meramente en una situación de una infracción aeronáutica o podemos estar frente a un delito. Eso dependerá de las circunstancias que se puedan acreditar. Tenemos a veces una gradación. Una situación puede parecer que es un delito, pero no lo es. Por ejemplo, el tema de la existencia de las pistas clandestinas. La existencia de pistas clandestinas o tener pistas clandestinas es un incumplimiento, una obligación que establece el Código Aeronáutico de denunciar por parte del propietario de un fundo que tiene un lugar apto para el despegue y aterrizaje de aeronaves. Yo lo tengo que denunciar ante la autoridad aeronáutica. Si no lo denuncio, estoy cometiendo una falta aeronáutica. No significa necesariamente que sea un delito. Lo que sí va a ser del delito si yo utilizo esa pista clandestina para realizar actos de contrabando prohibidos por la ley penal. Entonces ahí voy a tener un delito en el cual se prevé un agravamiento de la pena por la utilización de la pista clandestina. No, la existencia de la pista clandestina no indica necesariamente la existencia de un delito. Eric, ¿te puedo hacer una consulta sobre Señor. el tema del concepto de aeronave pública? Sí. Mencionabas que se podía hacer un relacionamiento entre pública y privada. Sí.
El tema es que para determinar qué tipo de aeronave es, hay que tener o alcanzar el grado de visualización de la matrícula. Por supuesto. Y tener algún tipo de relacionamiento con respecto a lo que puede ser propia, que nosotros tenemos acceso a la base de datos, pero puede darse que es una nave que está cumpliendo o que no nos falta la información para hacerlo. ¿Hay algún tipo de prescripción dentro de lo que es la legislación, más allá del código que tiene que establecerse? Sí, el mismo. En sí, funcionalmente, relaciones para poder obtener información en cuanto al código aeronáutico no lo establece expresamente, pero le surge del mismo Convenio de Chicago. O sea, todo país, en cuanto a su derecho de soberanía, si tiene sospechas de que una aeronave está cumpliendo un acto ilícito o está cometiendo una infracción, tiene la posibilidad de pedir el aterrizaje de esa aeronave. No importa de qué aeronave se trate, es la posibilidad que tiene ese Estado. O sea, si no va a tener la posibilidad de controlar, obviamente tiene que hacerlo de forma razonable, ¿no? Agotar los medios para tratar de identificar de qué aeronave se trata. Muchas veces no lo sabe. No sabe si la matrícula de la aeronave es legal, falsa. Como dice el señor Comodoro, no sabe si la aeronave es pública o privada, pues al principio no lo sabe, obviamente se detecta un eco, o sea, algo entró, no sé qué es, algo entró. Tiene la posibilidad del Estado de pedir el aterrizaje. Después, una vez que se haya resuelto la cuestión, si hubo una infracción o no, bueno, ya intervendrán en su caso las autoridades administrativas o en su caso judicial. Hubo una serie de proyectos de modificación del artículo 24, pero ninguno llegó al límite de poder autorizar el empleo de la violencia sobre aeronaves civiles en vuelo. De alguna manera, tratar de agotar o darle un poquito más de atribuciones para tratar de que esa aeronave no siga cumpliendo con su actitud infraccional. Pero ninguno de estos proyectos de modificación del artículo prosperó. Este fue uno del año 1998 que trajo bastante rumor de posibilidad de aprobación, pero tampoco habla de posibilidad de ser obligada a aterrizar, pero eso tampoco implica el empleo de la violencia. A veces existe un grado, una cuestión de gradación en el cual hasta dónde estoy autorizado a obligar una aeronave y hasta dónde puedo hacer ostentación de la fuerza. Y a veces el límite es muy delgado. Este artículo no tuvo aprobación, con lo cual el artículo 24 del Código quedó tal como estaba. La falta de actualización del artículo 3 bis al Convenio de Chicago, la falta de cumplimiento de los compromisos internacionales por parte de muchos estados de sancionar las infracciones. O sea, si yo no sanciono las infracciones o los delitos, no hago un control sobre las aeronaves de mi país que ingresan en otro país, estoy incumpliendo con las prescripciones del Convenio de Chicago. En sí, el convenio prevé una serie de consecuencias para los países que no cumplen con las normas. Pero parece que en este caso no se ha llegado a un punto de coerción tal que haga que los países revean esa cuestión. Nuestro país también está un poco en una situación de falta de cumplimiento de los compromisos, más que en cuanto, o sea, tiene relación, ¿no?, con el artículo 3 bis, sino hay un hecho que es determinante y que es muy importante tener en cuenta. Cuando se sanciona el Código Aeronáutico en el año 67, se aprueba un capítulo, dentro de ese código hay un capítulo destinado, por un lado, a las infracciones aeronáuticas y por el otro lado a los delitos aeronáuticos. ¿Qué ocurrió? Esto creo que fue, no me acuerdo si fue en la década del 80, no, un poquito antes, fue en la década del 70, se sanciona la ley 20.509. Si mal no recuerdo, esto nos debemos estar más o menos
ubicándonos en el año 1974-1975. ¿Qué pasó con esta ley 20.509? Tengamos en cuenta esto. Por un lado, el código, cuando se sanciona como decreto ley. ¿Qué ocurría? En el año 1967 había un gobierno de facto. Ese gobierno de facto ejercía funciones ejecutivas y legislativas. ¿Qué ocurre? Aprueba, mediante decreto ley, que era el contenido de una ley dictada por el Poder Ejecutivo en ese momento, aprueba el Código Aeronáutico en general, incluido el tema de delitos. ¿Qué ocurrió? Cuando se sanciona la Ley 20.509, la Ley 20.509 les dice que tienen que ser, para tener vigencia y validez, ratificadas aquellas disposiciones penales que hayan sido emitidas por poderes ejecutivos de facto o disposiciones de poderes ejecutivos en uso de facultades legislativas. Si el Congreso no ratificaba esas normas no tenían vigencia, no tenían validez. Con lo cual, ¿qué ocurrió? El Congreso Nacional en su momento no ratificó el capítulo de delitos del Código Aeronáutico y ese capítulo quedó derogado. La Ley 20.509 deroga, de hecho, el capítulo sobre delitos. ¿Qué ocurrió? Lo que tendría que haber ocurrido, en mi opinión, mi modesta opinión, era que el Congreso evaluara verdaderamente si el capítulo de delitos vinculado, o sea, que había sido aprobado por el Código Aeronáutico, realmente merecía ser ratificado, y si no merecía ser ratificado, revisarlo, ¿no es cierto? Pero no quedarnos sin normas penales específicamente aeronáuticas. Según señala el doctor Mario Folchi, que fue uno de los que más estudió el tema de los delitos aeronáuticos, el delito aeronáutico tiene una característica muy especial y compleja, que no es un delito común, sino que está vinculado directamente con la actividad aeronáutica y tiene una figura un poco, de hecho, compleja, una serie de circunstancias que hacen que el riesgo sea mayor y no el de un simple delito que ocurre en la superficie de la Tierra. A veces el riesgo es mucho mayor, por eso a veces necesita de una pena un poco más adecuada a la figura que crea ese riesgo. Bueno, la cuestión o a la conclusión que estamos llegando es que ese capítulo sigue derogado y no se ha sancionado un capítulo que reemplace a ese capítulo de delitos del Código Aeronáutico. ¿En qué situación nos encontramos? La Argentina ratificó 3 convenios de derecho penal aeronáutico. El convenio de Tokio en 1963, el convenio de La Haya en 1970, el convenio de Montreal de 1971. Esos convenios tratan la cuestión de los delitos cometidos a bordo de aeronave o los delitos de tipo aeronáutico. Esos delitos, esas figuras que tratan los convenios de derecho penal, no son de aplicación directa. ¿Por qué? A diferencia de lo que pasa con el Estatuto de Roma de 1999 sobre la Corte Penal Internacional, que tiene sus normas de delitos, procedimientos, etcétera, etcétera, esto no. Esto es un principio o una guía para que los estados tomen el compromiso o hayan tomado el compromiso de incluir en sus legislaciones internas las figuras penales de las cuales hablan los convenios. Ese es el objetivo principal de esos convenios. O sea, yo, Estado, si ratifico ese convenio, lo que tengo que hacer es tomar medidas legislativas para que la figura de los convenios esté incluida dentro de la legislación penal correspondiente. Esté dentro del Código Aeronáutico o dentro del Código Penal. Hay figuras vinculadas con las aeronaves que están en el Código Penal, pero no son muy numerosas. Tenemos el artículo 190, que está vinculado con el tema de poner en riesgo la seguridad de una aeronave. Tenemos el 194, vinculado con el entorpecimiento del transporte por aire. Y tenemos la figura de la piratería, que de alguna manera es lo que se entiende como apoderamiento ilícito.
Pero solamente eso. El resto pueden ser delitos cometidos a bordo de la nave. Puede haber un homicidio cometido a bordo de la nave, puede haber un abuso cometido a bordo de la nave, un robo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Pero van a ser delitos comunes cometidos a bordo de la nave. Con lo cual todavía estamos un poco en deuda de hacer una revisión de la legislación penal para poder incorporar esas figuras de las cuales hablaba el Código Aeronáutico en la parte de delitos. Para mí, sinceramente, estaban en su mayoría bastante razonablemente incluidos y las figuras estaban bien estudiadas. No se olviden que la comisión redactora del Código Aeronáutico del año 1967 tenía los dos representantes principales de derecho aeronáutico de esa época. Uno, que era el doctor Videla Escalada, en materia de derecho privado aeronáutico, y el otro, el Comodoro Peruzzi, gran conocedor del derecho público aeronáutico. Con lo cual, había sido evaluado, estudiado por gente muy preparada para poder tratar esos temas. O sea, no era un grupo de improvisados, era gente que conocía, tal vez los que más conocían en esa época, derecho aeronáutico. Bueno, esa es la situación hasta el momento. No tenemos una revisión del código en materia de delitos aeronáuticos y no sabemos si se va a dictar una nueva norma. Hubo proyectos allá por la década del 90, uno de los cuales surgió el doctor Mario Folchi, de aprobar un nuevo código aeronáutico, pero no tuvo mayor repercusión legislativa. Hay alguna serie de pautas establecidas por la Administración Nacional de Aviación Civil a través de la Resolución 527 del 2015, que establece el régimen de utilización de los vehículos aéreos no tripulados con fines civiles, ¿no? Quedan afuera los vehículos no militares. Y establece una serie de restricciones, pero todavía no está determinado, aunque debiera poder aplicarse, porque en sí, en su gran mayoría, hay todavía una discusión con algunos de los casos, en su gran mayoría son aeronaves. Primero porque lo establece la circular 328 de la OASI y segundo que está reconocido por la resolución 527 de la ANAC. El tema todavía queda en discusión que la ANAC, cuando reguló el régimen de los UAV con fines deportivos o de entretenimiento, al no exigirles el registro en el Registro Nacional de Aeronaves, queda en discusión si son aeronaves o no. Hay una cuestión también que tiene que dilucidarse, que es el tema de todavía se podría haber regulado, puede regularse un poquito mejor el tema de qué es lo que ocurre con aquellos drones, en principio utilizados con fines de entretenimiento o aerodeportivos que son utilizados con otros fines. En la resolución 527 dice que serán sometidos a otro régimen, al régimen de los vehículos no tripulados que tienen que cumplir con todas las normas. Pero si ocurre algo, ¿cómo lo va a poder demostrar? No sé quién es el titular, si lo encuentro por ahí nadie lo reclama. ¿Comprende? Todavía hay cuestiones que no quedan reguladas. Y uno de esos temas tampoco... Bueno, está el tema de los delitos. De todos modos, en principio, como son aeronaves en su mayoría, tiene que tener el régimen general de las aeronaves. Pero bueno, está todavía por verse qué es lo que ocurre con el tema de los delitos. Por ahora lo que se está aplicando es el Código Penal con las figuras poco más vinculadas con la aeronáutica o con las figuras comunes. El tema está el decreto con las faltas aeronáuticas. Sí, señor. En cierta forma contempla ciertas represiones. Sí. Sí, hay dos decretos. El 2352 por un lado, que es el que regula las faltas en materia de faltas a la seguridad aérea, y el decreto 326, creo que es del año 83, que son las faltas vinculadas con aquellas autorizaciones o trámites de obtención de rutas o autorizaciones para obtener concesiones por parte de las empresas aéreas de transporte regular o no regular de pasajeros. Esos dos decretos, anteriormente, antes de la creación de la ANAC, el decreto 2352 lo aplicaba en general Fuerza Aérea cuando estaba el Comando de Regiones. Y el decreto 326 lo aplicaba la Dirección Nacional o Secretaría de Transporte Aéreo Comercial. Cuando se crea la ANAC, ambas cuestiones pasan a jurisdicción de la ANAC. La ANAC va a ser autoridad de aplicación
tanto para el decreto 326 como para el decreto 2352. Pero no dejan de ser faltas. No dejan de ser faltas. Después habrá que investigar si hay algo más, ¿no? El Convenio de Chicago se aplica en espacios de jurisdicción, aguas territoriales y sobre territorio aguas jurisdiccionales. Sí, señor. Que son las 12 millas. Correcto. ¿Yo puedo efectuar una interceptación fuera de las 12 millas? Y es un riesgo. Es un riesgo. Yo lo que tengo fuera de las 12 millas es directamente una zona económica exclusiva, pero más para la explotación del mar. Este decreto 228 fue sancionado por el Poder Ejecutivo Nacional, esto lo dictó la Vicepresidente de la Nación, en ejercicio del Poder Ejecutivo, a principios del año 2016 y declaró la emergencia en seguridad pública y la totalidad del territorio nacional. Estaba referida a los delitos complejos, los del crimen organizado, y esta emergencia tenía un término de 1 año, 365 días a partir de la publicación, y posteriormente fue prorrogada por el decreto 50 del año 2017 por un término igual. Bien, en los considerandos del decreto hace referencia al poder de policía de seguridad que le da hasta el Estado la Constitución Nacional, y habla del estado de emergencia en seguridad. Ese es el punto principal que toca la primera parte del decreto 228. Y transforma el operativo Escudo Norte, que había establecido un decreto del año 2011, en operativos Fronteras. Le da atribuciones al Ministerio de Defensa para establecer una serie de medidas. E instruye a los Ministerios de Seguridad, Defensa y Transporte para adoptar medidas necesarias para la coordinación de información. Esto fue establecido posteriormente por un convenio interministerial que se sancionó, creo que 2 meses o 3 meses después. Y establece unas reglas de protección aeroespacial. Esto es lo principal del decreto en cuanto a el uso de la soberanía por parte del país sobrevolado. Una de las reglas, que es la número 3, autoriza la demostración de fuerza y el uso intimidatorio de la fuerza por medio del sistema de defensa aeroespacial para obstaculizar, impedir o hacer cesar la acción de vectores incursores, sin afectar la integridad. Acá habla de vectores incursores, luego da el decreto un concepto de vectores incursores, que son aquellos que vulneran las normas en materia de infracciones aeronáuticas, pero que no llegan a ser todavía aeronaves hostiles. Y posteriormente, la regla de protección aeroespacial número 4 autoriza el uso de la fuerza por medio de los medios del sistema de defensa aeroespacial para derribo o destrucción de vectores incursores declarados hostiles. O sea, ya tenemos vectores que no solamente vulneran las reglas de circulación aérea, sino que son declarados hostiles, lo cual implica un riesgo serio para los intereses vitales de la nación, que posteriormente el decreto define. En el anexo del decreto también se define al medio hostil, acá tiene la definición, que son aquellos que implican una probabilidad de daño o peligro a los intereses vitales de la nación. Y habla de los actos hostiles o beligerantes. Posteriormente, contempla el concepto de protección de los intereses vitales de la nación, que consiste en la agresión o el uso de la fuerza llevada a cabo por un medio hostil, donde se evidencia la intención de dirigir su vuelo sobre cualquier punto de la superficie y que constituya un peligro para los intereses de la nación. Habla de los vectores incursores. Acá se está hablando más de los propósitos incompatibles con el derecho nacional o internacional, más dirigido al tema de las infracciones, y los actos de agresión, que son aquellos que
pueden afectar la integridad del personal o del material. Y el decreto habla de una gradación en el uso o ostentación de la fuerza entre la advertencia, la demostración de la fuerza, el uso intimidatorio de la fuerza y el uso efectivo de la fuerza, que implicaría la destrucción del vector de la aeronave. Más o menos estos son algunos de los conceptos básicos de los cuales habla. La destrucción del No necesariamente, pero puede llegar a aplicar. Puede llegar a consistir en la destrucción. Sería la última ratio del proceso de degradación. Para finalizar, quería referirme muy brevemente a algunas normas que sancionaron otros países latinoamericanos en materia de defensa aeroespacial, entre las cuales están la ley de Perú, no sé si quieren tomar nota, esto no lo van a tener en el apunte, la ley de Perú, que es la 30.339 del año 2015, que es la ley de control, vigilancia y del espacio aéreo nacional, la ley boliviana, que es la 521 del año 2014 en materia de seguridad y defensa del espacio aéreo. Venezuela en el año 2012 sanciona una ley de control para la defensa integral del espacio aéreo, y Brasil recurre a un decreto que es el 5144 del año 2004, que específicamente acá, más que de defensa en general, o sea, habla más específicamente del combate del narcotráfico. La ley peruana establece no solamente normas similares a las que establece el decreto 228 en materia de vectores incursores y aeronaves hostiles, sino que establece normas en materia de responsabilidad o irresponsabilidad penal y civil o administrativa para el caso de que las autoridades del Estado sobrevolado hubiesen cumplido con la normativa estrictamente en materia de interceptación de aeronaves. Si hubiese cumplido estrictamente con las normas y no apartándose de las normas en materia de interceptación, se establece la falta de responsabilidad jurídico, penal o civil para ese caso. Tanto la ley boliviana como la ley venezolana también habla de aeronaves hostiles y vectores incursores.